Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, che. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antes, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Safote, Pion, Zenófedon, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Aquí estamos en este diccionario de filósofos que, digamos, no tiene ningún shaite original, ¿no? Es simplemente tomar las letras del abecedario. Vamos a ser cronológicos simplemente porque, bueno, un poco de orden tenemos que darle a la cosa, no podemos ser anárquicos en todo, entonces vamos a seguir el orden. El tema es acordarse cómo es el abecedario. ¿Vieron esas cosas que uno dice, ¿quién se va a olvidar? Pero siempre uno tiene que hacer la cuentita, ¿no? A, B, C, D, F, G, como para, si yo les preguntara qué letra viene después de la R, digamos, bueno, justo dije una fácil, pero se vuelve a veces complicado. Bueno, empezamos con la A, obviamente, y es mucho el listado de pensadores que hay con la A. Obviamente el primero que surge a la superficie es Aristóteles, ¿no? De todos es como el más conocido, si quieren. Aristóteles es uno de los pensadores que ha sido fundamental en el mundo griego, una Grecia donde nace la filosofía. Hay que leer Aristóteles, es complejo, porque es de una escritura, digamos, a mi entender, sistemática, pero de una literatura de otra época. Ese es el problema en general con los griegos. Cuando alguien me pregunta, che, ¿está bueno leer Aristóteles? Yo les diría, miren, está bueno leer a los filósofos más delirantes de la antigüedad o los más poéticos. Con Aristóteles uno tiene la sensación de estar leyendo a un ensayista metódico que tiene algunos textos impecables, sobre todo cuando se dedica a la ética o a la política, pero si uno lee la metafísica, son de un cripticismo argumentativo que, salvo al que le guste ir encontrando deducciones y derivaciones de premisas, se puede volver un poco tedioso. Igual es fundamental comprender cuáles son los 4 o 5 tips, digamos, que para poder entender cuál es la concepción aristotélica del mundo. ¿Por qué? Porque esa concepción, y se los digo aunque parezca irreal, todavía nos condicionan. Somos hijos de Aristóteles. Tenemos muchos padres y madres igual, pero Aristóteles ha sido clave. Y ha sido clave porque tiene una concepción de la realidad jerárquica, ordenada, en algún sentido geométrica, que es la que mejor ha podido dar comodidad y orden a un mundo que, como decíamos en la introducción, se nos presenta casi siempre vertiginoso o en un devenir inapresable. Entonces hay mucho cristianismo que ha tomado las bases del pensamiento de Aristóteles, sobre todo Santo Tomás, y se ha vuelto casi como una lectura oficial de una realidad que, vista desde la matriz aristotélica, en principio se vuelve esto, ¿no? Ordenada. Obviamente el desarrollo de la ciencia, sobre todo porque Aristóteles le pega muy en el palo al pensamiento científico, ha modificado sustancialmente mucho de su pensamiento. Es difícil que hoy uno tome muchas de sus ideas como válidas, pero sí su matriz. Y es jodido correrse de esa matriz, y creo que necesario y jodido. Qué linda mezcolanza. Bueno, Aristóteles con la A. Obviamente hay muchos pensadores griegos presocráticos también con la A.
Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, todos pensadores, todos con anax empiezan, ¿vieron? Anax era en griego una manera de hablar del señor, del caballero antiguo, del dueño, por decir así, ¿no? Del amo. Y este anax está presente en todos estos pensadores presocráticos, todos ellos que proponen en su momento una concepción, un fundamento último para explicar la realidad. O sea, los tres intentaron encontrar una causa primera, como un principio ordenatorio de todo. Para Anaxímenes era el aire, para Anaximandro lo ilimitado, para Anaxágoras una especie de nous originaria. Nous en griego es como intelecto, ¿no? Como razón originaria de la que todo proviene. Obviamente no tengo tiempo porque este programa es corto, esto lo vamos a ir diciendo todos los programas, pero no podemos soslayar la figura de San Agustín, de San Anselmo, dos pensadores, Pedro Abelardo. Bueno, a Pedro Abelardo lo podemos mandar con la P, aunque se lo conoce como Abelardo, pero todos pensadores medievales que de algún modo toman gran parte del pensamiento griego y lo reconvierten, lo resignifican en ese matrimonio tan particular que fue la juntura, dirían los españoles, la juntura entre tradición griega y Biblia, ¿no? Agustín es un ejemplo sintomático de lo que fue esa mezcla y de algún modo, si Aristóteles es papá, Agustín es mamá, ¿sí? Y un poco en esa tensión, porque Agustín era platónico, no era aristotélico, ¿no? Él lo que hace es tomar los fundamentos filosóficos de Platón y agregárselos al texto bíblico, y entonces crea una teología que es bastante interesante como manera de pensarnos a nosotros mismos. Como dice Charles Taylor, un pensador contemporáneo canadiense, es donde aparece por primera vez la idea de un yo interior, ¿no? En ese famoso lugar en el que Agustín entiende que si queremos conocernos a nosotros mismos, lo que vamos a hallar en nuestro interior es a Dios, ¿no? O sea, coloca a Dios, lo introspecta a Dios, lo coloca adentro, hace de la búsqueda de Dios una búsqueda interior. Quiero cerrar esta primera parte del programa con dos pensadores de los que voy a hablar muy rápido. Uno, que lo voy a retomar más adelante, no sé cómo ni dónde, pero prometo, es Agamben. Digo, cualquiera que me pregunte, yo quiero leer un pensador contemporáneo vivo. No es lo mismo, ¿no? Contemporáneo y vivo. Pero si uno me dice contemporáneo y vivo, como las dos cosas al mismo tiempo, no me cabe duda que entre los 5 que nombro, uno es Agamben. Es fantástico, es un pensador que se coloca, para que se den una idea, en una corriente que se llama biopolítica, y en el entrecruce entre filosofía tradicional, derecho, literatura, teología, teoría política. O sea, un pensador que rompe todo esquema de género. Un pensador muy crítico, tiene una creación conceptual que es la figura del homo sacer, a la que vamos a volver en cualquier momento en un nuevo programa, que es la figura que le permite entender quiénes son los excluidos de hoy. O sea, queremos saber desde la filosofía cómo son los dispositivos de exclusión contemporáneo, leamos a Agamben. Y el otro pensador que me parece importante nombrar, un argentino, y rápidamente, si tengo que pensar un argentino con A, me viene a la mente Tomás Abraham, ¿sí? un maestro en la filosofía, discípulo de Foucault, estudió con Foucault en Francia, y aquí en la Argentina hizo de la filosofía algo realmente interesante, la dotó en sus libros, en un famoso seminario que hace los días jueves. Saben que Tomás Abraham hace casi 25 años que todos los jueves sistemáticamente junta gente en su estudio para trabajar diversos autores, desde Shakespeare hasta Platón, y después con todo lo que trabaja ahí
va produciendo libros, y es muy generoso. Yo lo tuve de profesor en el CBC cuando empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, y realmente a mí me flipó el cerebro, ¿no? Fue clave. Yo me anoté para estudiar letras y después de pasar por la cátedra de Tomás Abraham decidí esto que somos acá, hacer filosofía en este programa que busca entender lo inentendible. Esto es, ¿por qué somos humanos, demasiado humanos? ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. No sé dónde estás, no sé dónde estoy yo en realidad. Qué temazo, ¿eh? Yo le dije a nuestra productora Mariana Collante, vamos con el tema del amor, y ella trae este tema. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a ella, pero saben que ella no quiere, digamos, irrumpir al aire y explicar por qué elige estos temas. Estos temas de Virus, creo que si hay una banda que mejor ha representado o ha expresado las contradicciones del amor, ha sido Virus. Algunos temas de Soda también, pero Virus, incluso desde la sensibilidad, ¿no? La tonalidad, diría, ya es hasta seductora, ¿no? Hay una apuesta que no tiene que ver solo con el contenido, sino con la forma en que cantan, que lleva de algún modo a la cuestión amorosa, ¿no? Está muy presente en ese Federico Moura que se nos fue tan tempranamente, como se dice en los medios, pero bueno, que se murió a fines de los 80. Ese, sin embargo, decía, me parece clave, porque hay una forma, según la cual entendemos el amor como algo cerrado, como algo definitivo, con sus problemas, con sus anomalías, pero sin salirnos de esa matriz que esta sección llamada Deconstrucciones busca de algún modo desmontar. O sea, ¿a qué nos dedicamos en Deconstrucciones? A deconstruir. Sí, obvio, una pavada lo que dije, ¿no? Pero a deconstruir significa... ¿Qué significa? Esto es lo importante. Significa que hay conceptos que los tenemos tan instalados en la médula del sentido común que entonces se vuelve necesario no solo hacerlos reventar, sino entender por qué se han constituido de este modo. Porque a veces el riesgo de darle un martillazo a un concepto es que ese martillazo sea tan letal que uno no entienda por qué el concepto se formó de esa manera y entonces vuelve a repetir el mismo esquema. Y no estamos buscando que el esquema se repita, estamos buscando tratar de pensar de otra manera. O sea, la deconstrucción no es solo destrucción. Saben que el término deconstrucción lo toma Derrida, traduciendo la idea de destrucción heideggeriana, destrucción de la metafísica. Pero digo, no es destrucción en el sentido lineal, de contrafrente, ¿no? De ir y pelearte y tirar abajo o romper o hacer sucumbir una idea, sino que es abrirla. Que les digo algo, es peor, porque al abrirla la idea, no solo logramos que deje de tener sentido, sino que la ponemos en perspectiva y comprendemos los motivos por los que una idea se formó, se forjó. Es mucho más duro para con nosotros mismos. De esto se trata un poco la tarea deconstructiva que tan de moda ha puesto Derrida y de la que este programa se siente básicamente, la entiende como una influencia clave. Por eso esta sección de construcciones va a buscar a lo largo de los programas ir con ese martillo tan particular que es el de la deconstrucción. Vamos a deconstruir en parte el amor, no el amor en su totalidad. A mí lo que me interesa es básicamente una frase que se repite permanentemente, que es la idea de que en el amor nos realizamos. Me parece interesante repensar los fundamentos que hay detrás de esta idea,
por qué entendemos al amor como realización. Digo, es algo de lo que nadie duda, ¿no? Muy rico el café con leche que me han traído acá, fascinante. ¿Qué significa que en el amor nos realizamos? Porque si yo les preguntara, che, ¿para qué se enamoran? Uno podría decir, no jodas con la pregunta y se termina, pero bueno, esto es filosofía, ¿no? ¿Para qué se enamoran? Y uno entiende como que en el amor hay algo que busco que me complete, que me realice, que me haga alcanzar un estadio de plenificación, ¿no? Digo, nadie piensa el amor de modo efímero o de modo incompleto, ¿no? Me enamoro 2 horas y después me voy al gimnasio, ¿no? O sea, uno no piensa el amor, bueno, interesante, ¿no? Relectura del amor, pero uno no piensa el amor desde ese lugar. Lo piensa, tampoco digo la estupidez de que lo piensa como algo eterno, pero sí esa idea de eternidad secularizada se nos presenta como realización. Me acuerdo siempre de una película, de la que no me acuerdo el nombre, un clásico, con Jack Nicholson y Helen Hunt, pero bueno, que él era un poco obsesivo y entonces hablan entre sí de para qué sirve el amor en un momento, ¿no? Y él le dice a ella que el amor lo mejora, ¿no? Lo hace como mejor persona. O el final, estoy muy peliculero, ¿no? El final de Jerry Maguire, gran película cuando Tom Cruise le dice a ella, le dice que el amor lo completa, me completás, esta idea de que el otro me completa, ¿no? Porque en la idea de realización implica que el otro de algún modo viene a participar de esa realización. Si el otro me completa, el otro es un complemento para mí. Y si es un complemento, hay algo de su singularidad como otro que se me pierde. Esto me parece como lo más traumático cuando pensamos al amor como realización. O sea, choca la idea de amor como realización con la idea de amor con un otro. Porque si la realización tiene que ver con algo propio, con algo personal, ¿en qué lugar queda el otro? O sea, va de nuevo, ¿cómo comulgo que el amor es con un otro con la idea de amor como realización? El otro, en este caso, tiene que ser un medio, un objeto, una cosa, un algo que me sirva, subrayo, utilidad, servicio, servidumbre, para encajar en lo que yo necesito que el otro sea para yo realizarme. O sea, la realización está muy emparentada a una idea de alcanzar un estado emocional que parte de uno y termina en uno. ¿En qué lugar queda el otro si el objetivo del amor para mí es yo estar mejor, ser yo feliz, ganar, crecer? O sea, ¿no está demasiado puesto el amor en la idea del yo cuando la clave de toda relación amorosa es salirse de uno mismo para ir al encuentro de un otro que me abre? En una paradoja o círculo vicioso interesante, si es el otro el que me abre o yo me abro para que el otro pueda entrar desde su otredad. Entonces vuelvo al inicio. Si entendemos el amor como realización de un aspecto falente, ¿no? En esa famosa idea platónica de pensar al amor como completar una falencia, ¿no? Amamos lo que no tenemos, decía Sócrates en el banquete, y cuando lo encontramos nos completamos y queremos que eso que nos completa dure para siempre, lo queremos tener casi como una especie de cierre que hace que uno alcance una estabilidad. Ahora, ese ideal de alcance de esa estabilidad última ¿no supone el desotramiento del otro?
no supone hacer del otro alguien que pierde absolutamente su singularidad para venir a encajar en lo que yo necesito que el otro sea. Si pensamos al amor entonces potenciando el lugar del otro y no el lugar de uno, se nos descalabra todo este esquema. Entonces ya en el amor no se trata de realizarse uno, se trata al revés, de desrealizarse uno, ir en contra de uno mismo para que el otro sea. Para que el otro sea con su singularidad que muchas veces irrumpe en lo que uno tiene ya como preplanteado y lo hace explotar. Digo, la gran paradoja del encuentro con la diferencia es que ese encuentro es un encuentro imposible, necesario pero imposible, porque si el encuentro con la diferencia del otro se da y se logra un contacto, algo de esa diferencia se diluye. Uno puede pensar al amor casi como un combustible, ¿no? Como una especie de alimento incluso, que es feo dicho así, ¿no? Pero hacer del otro casi un alimento nutritivo para yo poder crecer y desarrollarme. Y no son formas, es la forma instituida. Así pensamos en general al amor y a los vínculos con los otros, pero podemos pensarlo al revés, ¿no? Podemos empezar a pensar, no sé cómo llevarlo a cabo, digamos, no soy amorólogo, ¿sí? Ni abogado, pero sí me parece interesante empezar a pensar diferente el vínculo si subrayamos más o ponemos más el acento en lo que tiene de otredad el vínculo con el otro que en lo que tiene de yo. Me parece que en ese caso el amor empezaría a tener otro impacto, abriría otros recorridos y sobre todo nos desarmaría. Volveremos con el amor en otros programas. Espero que nos angustiemos juntos un poco. De eso se trata, ser humano, demasiado humano. Nos vamos a la pausa. Que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Humano, demasiado humano. Este programa se realiza a través del Programa de Fortalecimiento de Producción y Contenido para las Radios Universitarias, nucleadas en Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Este programa cuenta con el apoyo de Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. ¡Titanes! Hoy, en Demasiado Humano, se enfrentan por este lado del cuadrilátero. Avanza tosco, desafiante, salvaje. Sube al ring sobre la base de la experiencia. Su arma letal, la práctica. Con ustedes, el empirismo. Del otro lado del ring, sube, elegante, analítico, arrogante. Entra al ring desplegando todo el poder de su hemisferio izquierdo. Con ustedes, el racionalismo. Hoy se enfrentan en Demasiado Humano, empirismo contra racionalismo. Bueno, yo quiero ver la pelea, titanes en el ring. No quiero escuchar a un profesor hablándome de empirismo y racionalismo. Me los quiero imaginar. Acá estaban los chicos tratando de imaginarse los disfraces de cada uno. Qué lindo que era Titanes en el ring. Ahora hay catch también televisado, pero les juro que para los más chicos les digo, lo que era Titanes en el ring ahí en los 70
era como, digamos, impactante, en una televisión que era diferente a la nuestra, digamos, con 4 canales, no había más que eso. Entonces uno esperaba que llegase el programa que lideraba Martín Caradagian, donde cada uno de los personajes además representaba a alguien, porque estaba el mexicano, el español, el pobre, el rico, o sea, cada uno representaba uno de los roles de esos más típicos de una sociedad estructurada, donde cada uno podía ocupar un rol. Hoy ya no sé si eso es bueno o malo. Nada, yo creo que es positivo ese aspecto, pero interesante cómo se desenvolvían los luchadores. La idea de esta sección es poner 2 corrientes o pensadores o conceptos en pugna. No ponerlos nosotros, sino tratar de entender esa pugna a partir de la cual estos 2 conceptos, corrientes, pensadores o lo que sea, fueron estructurando su propia identidad. Vieron que el pensamiento binario o dicotómico que cuestionamos fuertemente desde el deconstructivismo, sin embargo, lo que ha hecho permanentemente es autoafirmar su identidad en función de la delimitación exhaustiva de un enemigo. Definimos quiénes somos más en el contra quién que en el quién. En el quién somos, en el quiénes somos cada uno de nosotros. En qué pensamos. O sea, nos sentimos más seguros entendiendo qué no somos que qué somos. Porque claramente la pregunta por la identidad es una pregunta difícil, imposible, les diría, en otro programa vamos a tratarlo, o sea, que de la que nunca terminamos de llegar a una respuesta última. En cambio, sí sabemos por dónde no, qué es lo que no nos define. Y entonces, yo quiero tomar para eso, aunque hoy se me vaya un poco el tiempo, un concepto de Derrida que es el de indecidible. Derrida dice que en el fondo, y vamos a perseguir un poco esto si podemos, todos estos conceptos antinómicos suponen una contaminación mutua. O sea, cada uno tiene algo del otro. Y por eso se oponen, porque comparten un plano de oposición, si no, no se opondrían. Es muy interesante para visualizarlo, digo, desde el Boca River hasta el gorila y el peronista, hasta lo que quieran, ¿no? Cuánto comparten conceptos que supuestamente se autoexcluyen. En este caso es uno de los casos más famosos, ¿no? de la historia de la filosofía, que es tratar de entender 2 corrientes que, si quieren, hoy a nivel de lo que es la reflexión filosófica contemporánea, voy a usar un término que no me gusta. Pregunta, Darío, ¿por qué usas un término que no te gusta? Respuesta, porque a veces son propedéuticamente necesarios para entender una idea, aunque después los tiremos. Wittgenstein decía, ¿no? Yo sé que el lenguaje en el fondo no me sirve, pero para poder sacarme de encima el lenguaje tengo que llevar al lenguaje contra sí mismo. Y es como una escalera que me permite subir de piso, y una vez que esté en el piso de arriba, a la escalera la tiro. Entonces algo de esto hay, ¿no? En los conceptos que utilizamos. Entonces decía, digamos, que cuando hablamos de empirismo y racionalismo, digamos, estamos hablando, y este es el término que no quería usar, tanta vuelta di para decir esto, ¿no? Pero bueno, digamos que es una discusión superada. Esa palabra es molesta, ¿no? Porque ¿qué es algo superado en filosofía? No se puede ser platónico hoy. Se es platónico hoy en tantas cosas. Por eso hablar de superación en el sentido así no está de moda, si quieren, o linda este debate con temas de los que se ha apropiado más la ciencia. Entonces, cuando discutimos si hay conocimiento innato o no en el ser humano, que es de lo que discuten empiristas y racionalistas, uno dice, bueno, viene la neurobiología y te lo resuelve con un análisis científico del cerebro y ya está. Cualquier investigación genética da más respuestas que la que puede dar un debate filosófico del siglo XVII. Puede ser, yo no digo que no. Yo creo que hay que darle a la ciencia ese lugar
que obviamente con sus experimentos y sus desarrollos cognitivos ha generado una interesante ampliación del conocimiento. Ahora, el debate entre empirismo y racionalismo yo lo colocaría en el mismo lugar que muchos debates bíblicos. Me van a matar con esto que digo, pero quiero decir, son debates existenciales. O sea, el debate acerca de si hay algo previo o no hay algo previo cuando venimos al mundo es un debate que excede la comprobación científica, porque tiene que ver la forma en que nos relacionamos con nuestros actos y con lo que creemos que somos. Entonces, lo rescato desde ahí. Y ustedes saben cómo es la discusión, y si no, se las presento. Lo que debaten empiristas y racionalistas es cuál conocimiento... No, a ver, va de nuevo. Lo que debaten empiristas y racionalistas es quién valida mejor el origen del conocimiento, la razón o los sentidos. O sea, ¿qué herramienta humana, herramienta o forma del conocer me garantiza un acceso a un conocimiento más seguro, más certero, más válido? Miren cómo no mando verdadero, ¿no? A propósito. ¿La razón o los sentidos? ¿Cómo conozco mejor el mundo? ¿Con mis 5 sentidos o con la razón? Racionalistas y empiristas debaten fuertemente, porque ¿qué dice el racionalista? Dice, nuestra mente, llámenla alma, espíritu, conciencia, mente, lo que quieran, desde la concepción que quieran, nuestra razón viene como con información previa, como si fuese un programa de la computadora, como si fuese un Word. Viene ya con operaciones, por ejemplo la matemática, formas del razonamiento. Si A es B y B es C, A es C. Bueno, eso no lo aprendí de la experiencia, no lo vi, vengo como predeterminado a pensar de esa manera, vengo como con esa proforma previa. Y lo que dicen los empiristas es no, cero. O sea, el ser humano cuando nace es un pedazo de carne que va incorporando experiencias, o sea, conocimientos a partir de lo que ve, de lo que siente, de lo que visualiza, y así se va armando las ideas que después tiene en su mente y desde la cual piensa el mundo. Pero, por ejemplo, digamos, no es que vengo ya con una mente que piensa matemáticamente, sino que veo en el mundo las relaciones matemáticas y entonces las abstraigo y me las formo. O sea, para el racionalismo, la realidad encaja en mi razón. Para el empirismo, es al revés. La razón es una consecuencia, diría, de conocimiento sensible. Sensible en filosofía empirista significa de los sentidos, ¿sí? Entonces es una consecuencia que se va armando a partir de la acción de los sentidos. Esto es, tuve que quemarme con fuego para darme cuenta que el fuego quema. Pero primero tengo las experiencias, después me armo los conocimientos. No hay conocimiento innato, no lo hay. Todo se produce en el aquí y ahora, dice el empirismo, y a partir de ahí voy confeccionando leyes por inducción, por abstracción, que me explican la realidad a la que accedo en primera instancia por los sentidos. No es que la razón no exista, todo lo contrario, existe, pero casi como si fuese un administrador de un consorcio, que lo que hace es ordenar todas esas experiencias, esas impresiones vivas que tengo frente a la realidad. El racionalismo dice todo lo contrario. Es más, va a fustigar, por ejemplo, Descartes, un racionalista del siglo XVII, va a fustigar a los sentidos como engañadores, creadores de ilusiones. Los sentidos me engañan. Por suerte está la razón, que pone un poco de orden. Entonces el racionalismo lo que va a hacer en esta discusión con el
con el empirismo es colocar al empirismo en un lugar no solo, digamos, de enemigo, sino de manipulador del conocimiento. Si le diéramos solo lugar a los sentidos, la realidad a la que accederíamos sería una realidad absolutamente falsa, porque además los sentidos son corrompibles, mutables, mientras que la razón, en la medida en que pueda desafectarse de su historia, de su género, de su clase, de todos esos elementos histórico-materiales que la contaminan, nuestra mente funcionaría casi como una computadora. Y ahí está el verdadero conocimiento. Y ahí dije verdadero, ¿no? Porque la pregunta en el fondo de la discusión entre empiristas y racionalistas es esa. ¿Quién me provee un acceso a la verdad más legítimo? Para los racionalistas, la razón. Para los empiristas, los sentidos. Esta discusión que se desarrolló en el siglo XVII, sobre todo, del lado del empirismo en filósofos como Bacon, después más adelante Locke, y sobre todo un escocés fantástico de leer que se llama David Hume. Del lado del racionalismo, obviamente René Descartes. También la filosofía de Baruch Spinoza, que es fantástica por las consecuencias que tiene a nivel religioso y político. Se da este debate que de alguna manera, según estudiamos en muchos libros de filosofía, viene a zanjar la filosofía kantiana. Parecería como que Kant es el que sintetiza ambas posturas, porque es cierto que en la filosofía kantiana la razón necesita de los sentidos y los sentidos de la razón, pero esto ya es tema de otro combate. ¿Quién habrá ganado? Ustedes deciden, son el jurado de Titanes en el Ring. Demasiado humano. Demasiado humano. El umbral de la filosofía. Ay Dios, cada vez que escucho este tema se me hiela la sangre. Esto es lo que me provoca la película Magnolia. Es un clásico de esas preguntas típicas, ¿no?, que a veces uno se hace o le hacen, que es: elegí 3 películas. O sea, si te vas a morir y sabes que te puedes llevar 3 películas al cielo, ¿cuáles son las que te llevarías? Y una es Magnolia. No sé si la vería, pero me la llevaría para que esté cerca. La vi muchas veces y esta canción es casi como la que te hace entrar, ¿no? Es la ¿cómo se llama la canción? Bueno, la canción que expresa la canción marca de la película. Qué mal que estoy, primer programa, llego al final y ya no me salen las palabras. Esta sección se llama transgénero. Qué lindo término que usamos para referirnos a los cruces entre la filosofía y otros géneros. Acá vamos a analizar canciones, películas, obras de teatro, cuentos, literatura, todo lo que implique poder realizar un abordaje filosófico a otro género, además del filosófico, que sabemos que es otro género, ¿no? Entonces es interesante visualizar los entrecruces que podemos hacer. ¿Por qué Magnolia? ¿Por qué la elegimos? El comienzo de Magnolia es demoledor, ¿no? No sé si lo vieron, y si no, hay que verlo, después de esto que voy a decir. Muestra 3 situaciones en las cuales uno puede pensar que hay ciertas casualidades que se dan en la vida, que son o bien fruto de la casualidad o bien fruto, como diría la frase más que remanida, de la causalidad. Y entonces nos hace pensar de una manera increíblemente referencial hasta qué punto muchos de los sucesos que suceden en la vida no suponen un editor, no suponen un editing, un montaje, casi les diría, ¿no? Como si nuestra vida fuese una película. Por eso lo de la referencialidad, digamos, y lo que vivimos parece que vale en la medida en que lo podemos narrar. Narrarnos a nosotros mismos, casi como una forma de establecer lo que es una vida, una existencia.
Sabemos que esa narración supone operaciones, donde potenciamos más algunos sucesos que otros, donde encontramos relaciones donde tal vez no las hay. Toda Magnolia, la película, es un sucederse de historias autónomas entre sí que en algún momento conectan. Magnolia es de esas películas llamadas corales, donde hay historias autónomas que sin embargo empiezan a entrecruzarse. Con un momento clave en la película, casi sobre el final, donde las historias se entrecruzan a partir de una situación milagrosa. Las películas donde suceden milagros son películas que escapan de sí mismas, porque hasta ese momento el relato de Magnolia no daba para que aparezca esta especie de deus ex machina que rompe completamente con el género. Hasta ese momento tenemos historias mínimas, pequeñas. Un niño yendo a participar de un programa de televisión de preguntas y respuestas, que se lleva mal con el padre, un policía que pierde un arma, una chica cocainómana que uno la ve medio perdida, un Jason Robards, gran actor, que está agonizando con una Julianne Moore más joven, que es su esposa, que ve que su marido se le está yendo, un enfermero, Philip Seymour Hoffman, que lo cuida al moribundo y establece una relación, un Tom Cruise que fue nominado al Oscar por esta película, que la rompe haciendo una especie de coaching, de liderazgo, que habla en contra de las mujeres con un grupo de hombres que lo aplauden. Y cada una de esas historias, que parecen no tener relación entre sí, expresan, les diría, las miserias de la condición humana. Pero como toda película redencional, y yo creo que eso es lo que a mí más me interesa de Magnolia desde el punto de vista filosófico, como toda película proto-religiosa, un director, Paul Thomas Anderson, que para mí es de lo mejor que hay hoy en el cine, como toda película de ese tenor, hay un momento en que la cosa cambia. Y la cosa cambia cuando una noche comienzan a llover literalmente sapos. Ustedes me dirán, ¿en qué película puede llover sapos? Bueno, en Magnolia. O sea, nada auguraba un salto de código de esta naturaleza, pero se da. La lluvia de sapos, con alguna reminiscencia bíblica, las plagas bíblicas. Y esta lluvia de sapos, imagínense que durante 5 minutos, en vez de llover agua, lluevan sapos, empiezan a romper los autos, a romper los techos. Va generando una situación inédita, un acontecimiento, diría Derrida, que modifica de lleno, si uno se deja llevar por el acontecimiento, la realidad que uno estaba viviendo hasta ese momento. Y algunas historias se resuelven de un modo y otras de otras, pero algo ocurrió, inédito, que nos modifica. Tal vez como metáfora de la existencia, uno cree tener todo planificado hasta que un día llueve un sapo, o llueve lo que sea, o pasa algo que nos pega un cachetazo y nos arroja para el lugar más impensado. Esto ha sido Demasiado Humano, y esta nueva temporada hemos arrancado con todo. Hasta el próximo programa.